Bendiga a todos los que se han conectado ahora en el último momento. Dios les bendiga. Recuerde, estas tardes es nuestro programa La Verdad Nos Hace Libre, y estamos tratando una serie de enseñanzas esta semana acerca de la venida del Señor, preparándonos para su venida, porque en todo tiempo tenemos que estar preparados para su venida. La palabra de Dios nos habla que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar constantes y tenemos que estar vigilantes. Así que el día de ayer estuvimos ministrando la palabra y hoy vamos a continuar con esta serie, y le quiero hablar acerca de Mateo 24, que nos habla de señales del último tiempo. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 24 y en el versículo 13 en adelante vamos a leer la palabra y vamos a compartir la palabra en esta hora. Mateo 24:3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí le hacen los discípulos tres preguntas diferentes. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Yo quiero ministrarle la palabra en esta hora acerca de preparándonos para la venida del Señor. Y el tema en este día es: no seamos engañados. Hay un espíritu de engaño que se ha levantado en este tiempo y en esta generación. El espíritu de esta edad es un espíritu de engaño, es un espíritu de mentira, un espíritu que se está levantando para distorsionar el propósito y la dirección de lo que Dios está establecido. Entonces Dios ha establecido un patrón, Dios ha establecido un orden, y yo quiero que usted esté atento en esta tarde. Es delicado. Hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de mentira que se está moviendo en el último tiempo, y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados y tenemos que estar conectados con lo que Dios nos está enseñando en esta hora. Así que yo quiero leerle Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, y este es un pasaje poderoso. Jesús nos enseñó en Romanos 12, 1, 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros vemos en Mateo 24 que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuáles van a ser esas señales? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuál es la señal del fin de siglo? Y yo quiero que usted note que Jesús lo que responde en el primer versículo, en Mateo 24:4, respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es el espíritu que se está moviendo en el último. Y mire que aquí dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña y dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando este espíritu de engaño está moviéndose en el mundo entero, hay un espíritu de distorsión, hay un espíritu de mentira, de engaño, de distorsión de la verdad, de lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Y Jesús dice a la iglesia:
tengan cuidado, no se conforme a este siglo, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos al espíritu de esta edad, porque la gente le gusta vivir engañada, la gente prefiere vivir en engaño que conocer una realidad o una revelación, o la gente tiene miedo a esa realidad y a esa revelación que es la verdad de Jesucristo. Entonces nosotros estamos conformados o somos transformados. La persona que está conformada está caminando en ese espíritu de engaño, pero cuando nosotros somos transformados, ahí vamos a caminar en el espíritu de la verdad. Entonces el espíritu de esta edad es un espíritu que está trayendo el engaño y la mentira, se está desatando para distorsionar lo que es la santidad, lo que es la revelación de Dios, lo que es el temor de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo está distorsionando la fe, distorsionando la verdad. Donde nosotros bajamos el parámetro de la santidad, ahí hay una distorsión de la verdad y hay una distorsión de la fe, porque nosotros necesitamos ser santos. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces en el espíritu del último tiempo, de este espíritu, de esta edad, de este espíritu de engaño, es un espíritu que tiene que ver con el conformismo, donde la gente está conformada a no reunirse, a no congregarse, está conformada a vivir en situación de pecado. Entonces ese espíritu de engaño lleva a la persona a vivir una vida de desorden y de desobediencia. Entonces yo quiero invitarle a usted para que usted entienda que tenemos que ser transformados. Y yo pudiera decirle un mensaje, una frase en esta hora: o somos transformados o vivimos conformados. La persona que no es transformada va a vivir conforme a los estándares y a la medida del espíritu de engaño de esta generación. Por eso el apóstol Pablo lo dijo ahí en Romanos 12:2, dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque si no tenemos revelación, lo único que vamos a tener es información. Hay personas que tienen información y hay personas que tienen revelación. ¿Y qué diferencia eso? Que el que tiene revelación, su vida está cambiando. El que tiene información solamente tiene conocimiento de algo, pero nada nuevo está sucediendo en su vida. Entonces lo que nos va a diferenciar a nosotros del espíritu de esta edad, de esta generación, es la revelación que nosotros tengamos acerca del reino de Dios. Hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Hay muchos que dicen creer en Dios y no están caminando, no aman a Dios, no siguen a Dios, no sirven a Dios. Entonces ese espíritu de engaño tiene que ser quebrado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esta es la generación que ese espíritu de engaño se está levantando como nunca antes. La gente está buscando su propio beneficio. La gente solo quiere ir o escuchar lo que quiere escuchar. Están buscando a alguien, el que nosotros decimos, que le frote la espalda y que le diga: no pasa nada, no importa tu pecado, no importa tu condición, Dios te ama igual. Iglesia, quiero que entendamos la realidad de la venida de Cristo Jesús, y es que nosotros tenemos que cambiar. Cristo viene por una iglesia renovada, transformada, por una iglesia libre. Nosotros tenemos todas las armas espirituales para ser cambiados y para ser transformados. Tenemos todas esas armas espirituales para que la bendición de Dios venga y se derrame sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. Así que yo quiero invitarle una cosa importante. Tenemos que hacer la transición en el último tiempo. Tenemos que hacer lo que nos va a llevar a nosotros a hacer esa transición. Yo les decía, este tiempo de sacudimiento es un tiempo de transición, pero lo que nos va a llevar a nosotros a esa transición es la revelación que nosotros tengamos de Dios. Necesitamos revelación de su palabra, necesitamos revelación de su presencia, necesitamos revelación de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Y vemos cómo
como los apóstoles ahí en Mateo 24, ellos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿cómo van a hacer estas cosas? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las señales del fin? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y nosotros vemos lo primero que Jesús responde, cuidado que nadie os engañe. Esa palabra se repite más de 3, 4 veces en ese pasaje. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Escuche, este engaño no es en el mundo. Este engaño es un engaño que se levanta dentro de la iglesia para que la gente viva de acuerdo a su condición y de acuerdo a su posición. Todo esto que está sucediendo, que está pasando y que estamos viviendo, tiene que llevar nuestra vida al arrepentimiento, tiene que llevar nuestra vida al cambio, tiene que llevar nuestra vida a la transformación y tiene que llevar nuestra vida a buscar la voluntad de Dios. Yo quiero hablarle a usted en esta hora que me está escuchando. Si a lo mejor usted conoce de Dios, si usted camina con Dios y usted sirve a Dios, quiero decirle que la palabra de Dios dice que ninguno estamos exentos, que tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, porque este espíritu se está levantando en este tiempo. Y la palabra de Dios dice, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no es por cuánto tiempo yo llevo de conocer de Dios, no es por cuánto tiempo yo llevo de cristiano, no es por cuánto me siento hoy. A lo mejor hoy me siento muy bendecido, a lo mejor hoy me siento muy empoderado, pero esto tiene que ser una constante, tiene que ser algo diariamente, tiene que ser algo poderoso, tiene que ser algo que Dios está derramando y que Dios está desatando sobre nuestra vida, y tenemos que permanecer en esa palabra y tenemos que permanecer en esa presencia. Así que yo quiero decirle en esta hora, ninguno de nosotros está exento. Por eso tenemos que ser humildes y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, buscar la presencia de Dios para ser guardados en la presencia de Dios. Ahí en la búsqueda, en la presencia de Dios, dice, ahí vamos a ser transformados y ahí vamos a ser cambiados. Dios tiene que traer una renovación a nuestro entendimiento, y recuerde, esa renovación va a venir de acuerdo a la revelación que usted tiene. Donde hay revelación, hay cambio. Donde hay revelación, hay liberación. Donde usted conoce las verdades de la palabra y de la presencia de Dios, usted va a ver que Dios va a traer rompimiento. Así que Dios nos trajo este momento no para que vivamos conformados, sino para que seamos transformados. Todos nosotros necesitamos transformación. Usted que me ve, usted que me escucha, usted y yo necesitamos ser cambiados, ser transformados, porque todo lo que no es cambiado no va a ser relevante. Todo lo que no es transformado va a ser relevante. Entonces esta es la revelación que tenemos que tener, que tenemos que cambiar para las cosas que están a punto de venir. Si usted no tiene revelación, usted no va a poder ir más allá del lugar donde se encuentra ahora. Si usted no tiene revelación de la palabra de Dios, de la paternidad de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, usted va a permanecer en el mismo lugar. Y escuche, ese espíritu de engaño es un espíritu que mantiene la iglesia tibia. Jesús llamó la atención a la iglesia en Apocalipsis y le dijo, porque no eres fría ni caliente, sino por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Y cómo es esa iglesia tibia? Es una iglesia engañada, una iglesia que piensa, dice, con lo que yo estoy haciendo ya está bien, a lo mejor yo voy a la iglesia, a lo mejor yo doy el diezmo, a lo mejor yo doy ofrenda, pues yo hay un compromiso. Donde no hay una revelación, ahí no se va a poder haber una manifestación de la presencia de Dios. Así que yo quiero animarle en esta hora para que usted diga, Señor, trae revelación a mi vida, porque tengo que cambiar para lo que está a punto de manifestarse. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Cuál es el propósito de la revelación? Recuerde, le estoy diciendo, hay un espíritu de engaño. La manera que nosotros no vamos a caer en ese espíritu de engaño es a través de ser transformados, cambiados, renovados cada día, cada mañana. Necesitamos una renovación y una renovación fresca, y todo esto va a ser producido a través de la revelación, la palabra que se revela a nuestro corazón y a nuestra vida y que cobra vida para nosotros. Entonces, ¿qué va a producir la revelación en nuestros corazones y en nuestras vidas? La revelación nos va a poner adelante. La revelación nos va a poner
en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto. La revelación va a ser que las palabras que se produzcan a través de nuestros labios sean las palabras correctas. La revelación va a ser que las decisiones que nosotros tomemos en este tiempo sean las correctas, las que necesitamos, la que nuestra vida, nuestra casa, nuestro ministerio necesita. Por eso necesitamos esa revelación de parte de Dios. Entonces la revelación de Dios se levanta para romper y para quebrantar todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira. Y yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y nosotros vamos a ver cómo este espíritu operó en los Gálatas. Y ya tenemos una referencia, cómo estos espíritus han actuado desde la antigüedad, pero en nuestro tiempo hay una manifestación mayor. Y dice la palabra que no comprometamos la verdad. No podemos comprometer la verdad. No podemos comprometer lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos principios que Dios nos ha dado para que vivamos una vida de orden y de revelación. Así que en Gálatas capítulo 3 versículo 1 en adelante dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire qué tremendo. Dice que Jesús fue revelado a los Gálatas. Él fue presentado, su muerte, su resurrección. Ellos creyeron, ellos lo recibieron. Era una iglesia que se movía en el poder de Dios, en lo sobrenatural, en la presencia de Dios. Pero dice que en un momento dice, y el apóstol Pablo dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Donde el espíritu de engaño se levanta, donde el espíritu de mentira se levanta, lo primero que hace es desobedecer la verdad. La primera verdad, la verdad más cercana que nosotros tenemos, la verdad más visible que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y usted va a empezar en esta generación que usted escucha a la gente y dice: pero no hay que hacer eso, no hay que obedecer, a lo mejor no hay que congregarse, no hay que buscar a Dios, Dios nos ama. Todo eso es un espíritu de engaño. Y vemos cómo este espíritu dice: vino y los fascinó. Esa palabra fascinó en el original significa hechizó o embrujó. Ese espíritu de engaño, ese espíritu de mentira, es un espíritu de hechicería y de brujería que ciega el entendimiento, que ciega el corazón del pueblo para no ir a Dios y para no obedecer las autoridades. Así que nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo y en esta temporada, y tenemos que decirle: Señor, tráenos revelación de la verdad. Por eso este programa se llama La Verdad Te Hace Libre. Lo que te estamos ministrando a la luz de la palabra es una verdad que está sucediendo ahora. Recuerda, Jesús dijo: cuidado con este espíritu de engaño y de mentira. Aquí lo vemos en el libro de Gálatas, y vemos cómo se levantó ese espíritu de engaño, ese espíritu de falsedad, y los hechizó y los embrujó. Dice: para que ellos no obedecieran a la verdad. Y dice el apóstol aquí, dice: a ustedes ya les fue revelado Jesucristo, les fue revelado la cruz, les fue revelado los milagros, las señales. Habéis empezado en el espíritu. En otras palabras, empezaron llenos de fuego, empezaron llenos del espíritu, llenos de la presencia de Dios. Dice: y ahora vais a acabar en la carne. ¿Cuántas vidas nosotros hemos visto que comienzan en el espíritu y terminan en la carne? ¿Cuánta gente viene y dice: yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero comprometerme con Dios? Están dispuestos, están entregados, están apasionados, pero un día se alejaron de la presencia de Dios, se alejaron de esa revelación diaria. Porque le voy a decir, esto es una revelación diaria, es una revelación que tenemos que buscar cada día. No podemos conformarnos
conformarnos, pastor, pero yo me siento bien, estoy bendecido, nada malo está sucediendo. No podemos conformarnos, tiene que haber una revelación diaria. Por eso tenemos que buscar a Dios cada día, cada mañana tenemos que buscar el rostro, la presencia de Dios. Cada día tenemos que clamar y decir: Señor, revélanos tu misterio, revélanos tu palabra, revélanos tu propósito, revélanos tu dirección, porque la revelación es la que va a romper ese espíritu de engaño. Por eso yo le enseño esta palabra con revelación, con la revelación de la palabra, con la revelación del espíritu. Tengamos cuidado, hay muchos, y dice la palabra, cuando habla de los anticristos, dice: y se levantarán muchos en medio de vosotros, ellos apostatarán de la fe. Tenga cuidado con lo que usted escucha, guarde su corazón, guarde su vida, porque hay mucha mentira que se está levantando hoy en día y tenemos que tener cuidado, porque Jesús vino para manifestar el reino del Padre y para revelarnos la verdad. Una de las características del engaño, y yo quiero que vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 24, porque una de las señales de este espíritu de engaño, yo quiero leerlo, quiero que vaya conmigo ahí en el capítulo 24, versículo 11, y dice: muchos falsos profetas se levantarán. O leamos desde el 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué palabra más fuerte Jesús está profetizando aquí? Y está diciendo cómo un pueblo dividido puede darle lugar a este espíritu de engaño. Donde hay un pueblo dividido, ese espíritu de engaño se va a manifestar. Yo a veces me pregunto, dice, ¿cómo hay personas que se atreven a hablar de sus pastores, hablar mal de sus pastores, hablar mal de sus líderes, hablar mal de sus padres, hablar mal de sus mentores, hablar mal de sus apóstoles? Eso es esa división, y esa división, Jesús dijo, es una puerta para este espíritu de engaño. Y mire lo que sigue diciendo versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán. Y quiero decirle, estos profetas son profetas falsos, no son profetas reales. ¿Y cómo hace uno, pastor, para saber quién es un falso profeta y quién es un profeta real? Hay varias características sencillas, básicas, que son las principales. Número uno, un profeta real siempre va a caminar bajo autoridad. Un profeta real siempre va a caminar bajo autoridad y bajo la dirección y la autoridad del lugar donde Dios le ha puesto. Un profeta real siempre va a estar rindiendo cuenta. No va a caminar por su cuenta, sino que siempre va a estar rindiendo cuenta. Entonces, la mayoría de los profetas que usted se encuentra hoy en día no se congregan, no tienen un lugar, no le rinden cuentas a nadie. Cuidado, porque ahí se manifiesta ese espíritu de engaño. Y a lo mejor lo que empiezan a hacer con buena intención, pero en un momento entra ese espíritu de engaño y ahí comienza la falsa profecía, las falsas profecías que no se cumplen. Y dice: y muchos serán engañados por estas palabras. ¿Por qué? Porque también el pueblo es atraído y seducido por ese espíritu de engaño, donde la gente quiere oír lo que quiere oír, y donde quiere ver lo que quiere ver, y donde le dicen lo que quiere oír va a estar contento. Entonces recuerde, Dios nos va a hablar a nosotros, porque la palabra profética tiene tres características principales, que son exhortación, consolación y edificación. No solamente es edificación, no solamente es consolación, también es exhortación. Entonces, donde hay un profeta de Dios, te va a exhortar a buscar a Dios, te va a exhortar a buscar la dirección de Dios, te va a exhortar a someterte a las autoridades de Dios, y te va a exhortar a buscar y arrepentirte y a traer cambio a tu corazón y a tu vida. Así que esos son parte de la profecía. Y mire, y quiero que siga ahí versículo 12, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales, escuchen, de este espíritu de engaño es el enfriar el amor del pueblo, el enfriar del amor de la iglesia.
Cuando la gente ve lo malo, la gente endurece muchas veces su corazón y dice, por haberse multiplicado la maldad. Por eso nosotros tenemos que ver a Dios por encima de toda circunstancia. Tenemos que ver a Dios por encima de cualquier circunstancia. Porque mire, no seamos nosotros encontrados como jueces. Imagínense, yo le digo a la gente, imagínense en el tiempo del rey David, cuando David cayó en adulterio, cuando David no fue a la guerra. A lo mejor si nosotros lo hubiéramos visto, lo hubiéramos señalado y lo hubiéramos condenado y hubiéramos estado señalando y condenando lo que Dios estaba haciendo. Entonces por eso le digo, no podemos mirarnos sobre todas estas situaciones. Nosotros tenemos que mirar por encima, tenemos que mirar a Dios y tenemos que permanecer en Dios, porque Dios es el que va a juzgar la profecía, Dios es el que va a juzgar el profeta, Dios es el que va a juzgar estas palabras. Nosotros como pueblo tenemos que ser sabios, y yo sé que hay un pasaje que dice que nosotros tenemos que juzgar la profecía, y lo que está diciendo ahí es nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, para entender de quién viene la profecía. Y si la profecía viene de parte de Dios, esa profecía se va a cumplir. Y si la profecía no viene de parte de Dios, la profecía no se va a cumplir. Entonces yo quiero invitarle en esta hora que a pesar de la maldad que estamos viendo, a pesar del pecado, a lo mejor va a venir alguien a tu vida y le dice, no, mira, eso no, robar, cuando uno roba porque tiene hambre no es pecado, porque está robando por necesidad, y Dios tiene misericordia, y Dios sabe que hay unos que tienen mucho y otros no tienen nada. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que robar es pecado, y aquel que practica esto se va al infierno. Así que nosotros tenemos que tener revelación de la verdad. ¿Por qué? Porque dice Daniel capítulo 12, dice, porque muchos serán seducidos con lisonjas. Muchos serán seducidos con lisonjas. La gente va a venir con palabras bonitas, la gente va a venir con palabras seductoras. ¿Cómo se manifiesta este espíritu de mentira? Palabras de seducción. A lo mejor tu pastor lleva 15 días sin llamarte y te llama y dice, y tu pastor no te ha llamado. Wow, mira, yo sí te llamo y yo estoy aquí para ti, yo puedo orar por ti, yo puedo servirte, y yo sí estoy ahí. Ay, tu familia no te llama, y a través de lisonjas la gente es seducida. Entonces dice la palabra de Dios en Daniel 12, dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, con lisonjas serán seducidos. Mas el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que tiene revelación, creo que es Daniel 11:23, mas el pueblo que tiene revelación, ese pueblo será guardado y será protegido. Nosotros necesitamos la revelación diaria, iglesia. Preparándonos para la venida del Señor, tenemos que entender que hay un espíritu de engaño en el último tiempo. Hay un espíritu que se levanta que te dice, no ofrendes. Hay un espíritu que se levanta y te dice, no te congregue. Hay un espíritu que se levanta en el tiempo que estamos viviendo. La palabra, una de las palabras de moda es ser autosuficiente, ser independiente, valerse por uno mismo. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo no, y eso nos está llevando este siglo y este mundo, que no hay que rendir cuenta, que no hay que someterse, que no hay que obedecer. No, iglesia, la palabra de Dios nos enseña que la verdad nos hace libres, y la verdad nos lleva al compromiso, y la verdad nos lleva al orden y nos lleva en buena dirección. Y quiero terminar ahí donde empecé, en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este día, para comprobar la voluntad agradable de Dios, necesitamos un renovar en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted ha visto personas que han hecho lo malo, líderes a lo mejor, usted ha visto hermanos en Cristo que han hecho lo malo, usted dice, no, yo no me volví a congregar porque esa persona hacía lo malo, usted cayó en el mismo error que esa persona. Cristo vino para hacernos libres. Nuestro amor tiene que estar en fuego para la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el que está tibio también va a ser contado con los impíos. Entonces la tibieza no sirve. Tenemos que estar en fuego, tenemos que estar apasionados. Y lo que va a producir esto en nuestros corazones y en nuestras vidas se llama la revelación de parte de Dios.